Y nos acompaña desde ya nuestra entrevista central del día de hoy el doctor Federico Cuello, embajador dominicano en Londres. Muy buenos días, Federico. Qué gusto tenerte aquí temprano en la mañana. Buenos días, gracias por la invitación. Nosotros un poco preocupados a partir de la situación, para comenzar desde lo más reciente, a partir de lo que sucedió el viernes pasado en Londres, en Francia. La situación en Europa se ha puesto muy difícil, sobre todo en el aspecto de seguridad. ¿Qué es lo que se vive en estos momentos en Europa? Pues se vive una situación con segmentos muy minoritarios de descendientes de inmigrantes que no se han integrado adecuadamente a esas sociedades y por su exclusión pues son presa fácil del fanatismo religioso, el yihadismo, este islamismo radical que tiene su centro en el llamado Estado Islámico. Ustedes saben que el Estado Islámico surge como resultado del mal manejo que se hizo a raíz de la invasión a Irak. Hay las tropas de Saddam Hussein, que eran en su mayoría de la secta sunita de la religión musulmana, pues no hicieron oposición a la invasión en el entendido de que ellos iban a formar parte de un arreglo futuro de compartir el poder entre todos los grupos que integran ese país, Irak. La realidad es que fueron excluidos y entonces como consecuencia ellos organizaron la rebelión frente a la invasión. Fueron poco a poco apresados y en las cárceles se organizaron el Estado Islámico, y el Estado Islámico en efecto controla 2/3 del territorio iraquí, más o menos 2/3 del territorio sirio, y desde ahí pretende reconstruir un califato desde Afganistán hasta España, incluyendo comunidades europeas donde ellos sienten que tienen presencia y que tienen cierto legado histórico. O sea que ellos consideran que todo eso son provincias de ellos. Y ese mensaje pues cala en esto es una minoría exigua, o sea, no podemos decir que hay un fanatismo musulmán que tiene dividida a Europa, eso es totalmente falso. La gran mayoría de los inmigrantes de religión musulmana en Europa están totalmente integrados a sus respectivas sociedades, colaboran, trabajan, son gente que hace un aporte muy valioso que todo el mundo reconoce, pero definitivamente hay una generación de jóvenes que por ejemplo se ausentaron de la escuela, que no quieren tener nada que ver con nada y se han fanatizado, y ahí vemos las consecuencias. Usted está en Gran Bretaña, que es un país que se asumió como multicultural hace ya un par de años. ¿Cómo ve el británico de origen anglosajón a esa comunidad multicultural que está ahora, y qué efecto tienen estos hechos en la perspectiva de integración de esa sociedad? Sí, usted tiene toda la razón. El enfoque británico es el enfoque del multiculturalismo, o sea, las comunidades llegan y se integran donde hay otros más de esas mismas comunidades, a diferencia del enfoque integracionista, es decir, asimilacionista de los franceses, que consideran que cada individuo es un ciudadano más, al margen de su religión, al margen de su raza, y los riegan por el territorio. Ellos evitan guetos étnicos, guetos religiosos en Francia, pero terminan formándose guetos, si tú quieres, por nivel de vida. Y entonces en esos barrios pobres de Francia, para quedarnos con el ejemplo francés antes de volver al británico, en esos barrios pobres de Francia, pues la pobreza es el triple del nivel nacional. Hay pobreza en Francia, o sea, preparándome para esta entrevista y en otra conversación que tuve durante la semana, me encuentro con que en Francia hay 18% de pobreza. Y en esos barrios hay casi 40% de pobreza. El desempleo es altísimo. El desempleo de los jóvenes es casi 50%. Entonces, todo eso junto es que lleva a la alienación, a la radicalización. En el Reino Unido, a pesar de que son multiculturalistas, han llegado al mismo resultado. Recuérdense que el primer caso de un atentado terrorista fue en el Reino Unido, el 7 de julio del 2005. Y desde entonces los mecanismos de seguridad se activaron y la verdad es que han logrado desactivar un montón de atentados como ese. Entonces, la sociedad, la pregunta suya, ¿cómo reacciona la sociedad? Es claro que el tema migratorio es altamente sensitivo en términos políticos, en todos los países, pero sobre todo en el Reino Unido. Ellos han endurecido el régimen de visa, algo que nos afecta a nosotros. Nuestros hombres de negocio tienen que esperar 3 semanas sin pasaporte, porque tienen que entregarlo para sacar la visa británica. Cuesta un dineral, los procedimientos de solicitud son sumamente engorrosos, un formulario de tipo policial de 18 páginas que hay que llenar, una cosa increíble. Una pena, ¿no? Porque me encantaría recibirlos a la Semana Dominicana y no quiero que pasen por ese calvario.
Pero lamentablemente el Reino Unido pues sigue siendo, pues, lamentablemente para los que se oponen a la migración, el Reino Unido sigue siendo uno de los países más atractivos porque es un país lleno de oportunidades, donde hay una generación de empleo, donde la actividad económica se recuperó prácticamente inmediatamente, ¿no? Después de la crisis, porque tienen una política monetaria autónoma, la libra esterlina. Entonces no quedaron sometidos a la camisa de fuerza del euro, entonces imprimiendo libra esterlina ellos salieron de la crisis antes que nada, y eso ha motivado, por ejemplo, que muchos dominicanos que se habían nacionalizado españoles, pues ante la crisis terrible que vivió España hasta recientemente, se trasladaron al Reino Unido. Ahora yo tengo una comunidad de dominicanos con nacionalidad española, pero que son dominicanos, una comunidad creciente en el Reino Unido. Y la comunidad de dominicanos de origen británico, porque son hijos de Cocolo, no emigró hacia territorio continental del Reino Unido, porque yo recuerdo que en la década del 90 y a principios de este milenio, muchos ciudadanos, hijos de inmigrantes de las islas del Caribe, recuperó su nacionalidad británica. Yo recuerdo que se convirtieron en súbditos de la reina. Sí. No sé si le correspondía la nacionalidad británica, quizás le correspondía la nacionalidad de esa Antilla, de esa islita de donde vinieron, ¿no? En Antigua y Barbuda, 10% de la población es de origen dominicano. O sea, descendientes de inmigrantes de Antigua y Barbuda que vinieron, de segunda, tercera generación, regresan a Antigua y Barbuda, reivindican su origen. Y estamos hablando de 10%. Me cuenta el embajador de Antigua y Barbuda en Londres que todos los negocios de salones de belleza, de car wash, de mecánicos de automóviles en Antigua y Barbuda son de origen dominicano. Entonces esas son de las armas que nosotros tenemos que utilizar para reconciliarnos con CARICOM, porque realmente en cada país hay algo que realmente fortalece el vínculo bilateral con la República Dominicana, y en estos momentos de dificultad yo pienso que debiéramos utilizar estas cosas. Ok, ¿qué experiencia debemos sacar los dominicanos sobre mirar hacia el futuro y mirar hacia Europa y el mundo con el caso de los desnacionalizados de la República Dominicana, lo que en los barrios llaman el rayano? Gente que son hijos de extranjeros con dominicanos, que no tienen papeles, son dominicanos, hablan igual que nosotros, aunque tengan la piel oscura. Entonces, ¿cómo protegernos a futuro de no sembrar una división en la sociedad dominicana, reconociendo los derechos de los que lo tienen? Yo me alegro que usted me haga esa pregunta, porque yo creo que es una de las lecciones más importantes que podemos extraer. En la República Dominicana yo creo que estas cosas no se están pensando. En la clase política nunca yo he escuchado un debate sobre si somos un país multicultural o si somos un país asimilacionista. Yo me recuerdo que en nuestra época que estábamos en el colegio se daba moral y cívica. Yo tengo entendido que esa materia se ha eliminado del currículum. Entonces cuando decimos, bueno, hay comunidades de inmigrantes que se están integrando, que aportan, que trabajan en la agricultura, en el turismo, en la construcción, ¿no? Y hemos tenido un proceso de documentación sumamente exitoso. 74% de los afectados por la sentencia del Tribunal Constitucional ya no, de los migrantes, porque a lo desnacionalizado no. Juliana de Gui tiene su cédula, o sea, 55.000 como Juliana de Gui fueron No, eso no es verdad. Se hizo una auditoría y de esos 55.000, ni siquiera 30.000 salieron en la lista, pero la Junta no le ha devuelto los documentos. Hay un informe de Amnistía Internacional. Sí, y la Amnistía Internacional está financiada por George Soros y hay toda una agenda de esos organismos, todas esas ONGs, de denostar a la República Dominicana para que nos convirtamos en el estado pivote, ¿no?, que recibe toda la migración incontrolada. Eso lamentablemente no va a pasar. O sea, ningún país puede abrir totalmente su puerta a la migración. Pero usted está, embajador, usted está mezclando una cosa con la otra. Aquí todo el mundo está de acuerdo con el control migratorio. Yo le estoy aclarando que no es lo mismo migrante que desnacionalizado, y que de los desnacionalizados, de los 55.000 que publicó la Junta, solo 30.000 han recibido su documento. O sea, no mezcle una cosa con la otra, porque parte del problema que tenemos es que la gente no distingue el migrante del hijo de haitiano nacido en República Dominicana. Pero tanto Haití como República Dominicana tienen sus reglas de nacionalidad, y las constituciones no dejan de tener validez cuando una persona cruza la frontera. Uno viaja con sus derechos adquiridos por nacimiento, y los hijos, si en un país hay jus sanguini como hay en Haití, los hijos de los haitianos y de cualquier inmigrante de un país con jus sanguini, tienen los derechos constitucionalmente adquiridos de sus padres. Entonces eso no va a cambiar al margen de cuál sea nuestro régimen o no. Y entonces si queremos respetar los derechos los derechos humanos todos, no solamente los de nacionalidad, hay que comenzar a respetarlo en el país de origen.
Entonces esas son cosas que a veces se pierden en el debate. Nosotros siempre quedamos como los malos, pero la realidad es que los problemas de documentación que vemos aquí de los inmigrantes se originan en el país de origen, vale la redundancia. ¿Qué herida o qué limbo puede quedar para el futuro de los dominicanos que deberán enfrentarse a esa situación que queda irresoluta en el presente? Yo creo que lo que queda irresoluto es la definición y ese elemento de la política migratoria que nunca se ha debatido y en consecuencia nunca se ha instrumentado. ¿Qué hacer? O sea, ¿cómo integrar a esta comunidad? Yo creo que ese es el desafío. Si de verdad son dominicanos, si son inmigrantes, si tienen nacionalidad dominicana, muchos de ellos que la merecen, porque el programa así lo confirmó, lamentablemente algunos quizás no han recogido sus documentos, ¿no? Hay cuestiones logísticas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a dejar viviendo en esos barrios? ¿Vamos a vivir con esa alienación que se ha producido en países más desarrollados que el nuestro, que tienen políticas explícitas al respecto? Se va a generar un descontento porque sienten que no tienen la participación política a la que aspiran. Un resentimiento. Un resentimiento. O sea, son cuestiones que pueden generar inestabilidad en el futuro y que hay que discutir, hay que abordar y que tenemos que enfrentar, porque la política migratoria no es solamente documentación. Es que pasa después con esa comunidad y sus descendientes. En eso estoy completamente de acuerdo. Hoy se publica en Puerto Rico, fíjese, y es bueno tratar el tema, aunque no fue para eso que usted vino, que hoy se publica en Puerto Rico que dado el peso de la comunidad dominicana en Puerto Rico, los dominicanos sin ningún documento de condición migratoria van a votar. Y es interesante el esfuerzo que estaban haciendo en Puerto Rico, un estado que tiene un limbo jurídico, pero que puede escoger a su autoridad. Y usted dice, el 10% de los que viven en Antigua y Barbuda son de origen dominicano, pero en San Martín somos el 30%. Y definimos las elecciones. Así es. Entonces, ese proceso de integración sin resentimiento, quizá, bueno, usted está en política, quizá pueda ayudar a que se discuta. Yo soy un simple diplomático de carrera, pero es mi deber, tomar en cuenta, yo creo, esa excelente pregunta que usted hace, Franklin, porque nuestras autoridades tienen que, o sea, digamos, entre las cosas que uno hace como embajador es informar sobre su país e informar sobre lo que acontece en otros países. Y esta es una información que definitivamente tiene que ser analizada y que tenemos que evaluar a la luz de nuestra realidad, a pesar de que no estamos hablando de diferencias religiosas, que las existen, o sea, que nadie puede negar. Hay comunidades que tienen otras religiones, pero somos un Estado laico donde hay una separación entre Estado e Iglesia, a pesar de que hay una predominancia de una de las ramas del cristianismo, pero la realidad es que esa tolerancia que está contenida en nuestra Constitución, que acoge todos los derechos humanos fundamentales consagrados en los tratados internacionales, una Constitución sumamente moderna, pues tenemos que hacer la realidad precisamente en casos como este, donde grupos minoritarios tienen que ser plenamente integrados a nuestra sociedad. Federico, tenemos que irnos a una pausa. Quisiera dejar la pregunta en el aire porque me preocupó un poco el tema del endurecimiento de los requisitos para poder entrar al Reino Unido, conseguir pasaporte, conseguir visado, conseguir el visado más bien. Me gustaría saber cuál es el peso que ha tenido ese endurecimiento para ingresar a ese territorio europeo en cuanto a los procesos de nuestros empresarios y esa necesidad de hacer negocio. Vamos a la pausa y enseguida volvemos.